Carlos Pañi, bueno, es un periodista muy conocido, muy relevante. Para los que hacemos periodismo siempre es una voz a escuchar. Yo no sé si le va a gustar o no esta definición. Yo te voy a decir una cosa, en mi carrera, sí, creo que me generó unos dolores más grandes, porque una época, yo ya no, pero en una época yo competía por las primicias. Y hizo quizá una de las primicias más importantes de la historia argentina, que es el Pacto de Olivos. Yo estaba en Mar del Plata en ese momento y lo vi en ámbito, creo que salió un lunes de haber salido. Te dolió en el alma. Pero todavía me duele, ¿viste? Eso, voy a decirlo, La Nación Más no lo podría decir así. Un pijazo, eso que te puedo decir que te sigue doliendo de por vida. Azar. Tiene habitualmente muchísima información. ¿Quién por fue? eso ¿Quién te lo contó? Los colegas lo seguimos. Nunca se lo dije a nadie. 30 años después prescribió ya. ¿Podés contarlo? No prescribe, no prescribe. Bien. Bueno, muchas gracias. ¿Pero vive la persona? Por estar acá. ¿La fuente le está pidiendo? Claro. Pide la fuente. Joder. 1993. ¿Por qué te tiene una fuente? 30 años, dejate joder. Una vez, después de ese episodio, que a Alfonsín le hizo mucho daño, por razones que sería complicado explicar por el momento en que se produjo. Yo después me fui a Santa Fe a cubrir toda la Constituyente. Y ahí lo veía a Alfonsín todos los días, y Alfonsín extremadamente cariñoso. Era un tipo en lo personal muy cercano. Pasa la Constituyente y con el tiempo, antes de fin de año, estamos hablando, eso fue estoy hablando del año 94, mes de octubre, voy a verlo con un amigo a la casa, en la avenida Santa Fe. Y mi amigo en su escritorio le estaba hablando. Y a mí me llamaba la atención que Alfonsín estaba como colgado, lo escuchaba sin escuchar. Y mientras mi amigo hablaba, me mira a mí, que estaba al lado de mi amigo, delante de él, me dicen: no me mires, mira la biblioteca. ¿Cómo? Sí, no me mires, mira la biblioteca. Había una biblioteca al lado. ¿Quién te lo dijo? Te dice Alfonsín a vos. Sí, bueno, yo esperaba esa pregunta, la estaba esperando hacía 8 meses. Para pensar que le voy a contestar, le digo: ¿quién me dijo qué? No te hagas el tonto, vos sabés de qué te estoy hablando, lo del pacto. Entonces lo miro y le digo: ¿usted sabe guardar un secreto? ¿Cómo no voy a saber guardar un secreto? Dice: he sido presidente de este país. Yo también. Y no se lo diste, o sea que no te lo va a dar. Listo, otra cosa. Es un chiste que me había hecho un mago de chiquito. Te había hecho eso. Claro, ¿cómo es? ¿Sabés guardar un secreto? Sí, yo también. Yo también no te digo nada. En esos momentos, Carlos, vos debes tener alrededor de 60 años, más o menos, sí. Y yo también, y éramos los jóvenes del periodismo. Y Carlos estaba en ámbito, y nosotros en Página 12. Bueno, yo estaba en Página 12 como muchos. Y a pesar de que había una distancia ideológica muy fuerte entre Página Siempre y tuvimos ámbito, mucha cercanía con Ernesto. No, pero además, entre los dos medios había una cosa de outsiders. Es decir, sí, claro. Los medios grandes establecidos eran Clarín y Nación, y los que con muy pocos recursos, mucho menos recursos que ellos, tiroteábamos desde afuera, para decir, nosotros existimos, éramos ámbito y página. Entonces claro, había una lectura mutua de dos medios que eran muy disruptivos. O sea, aparecían. Y es una forma de ejercer el periodismo, y sobre todo para nuestra edad, en aquel momento, una forma de aprender muy interesante. Yo siempre digo que son como talleres medievales, pequeños, donde la marca hay una marca de autor muy importante, del que dirige el medio, de tu jefe, de donde estás aprendiendo. La Nata Ramos, ¿no? Claro. Que te la transmite. Claro. Aprendés mirando. ¿Y cómo comparás aquel periodismo de hace 30 años con este de ahora? Con este, perdóname, se va a meter un poco de malicia, con este periodismo lleno de obedientes, de gente que acata directivas con tanta facilidad de la línea. Yo te voy a decir, no te dejes llevar. No, te voy a decir una frase. Una de las hablando de maestros, de gente con la que uno aprendió, una de las frases, de las tantas frases políticamente incorrectas de Roberto García: la línea editorial de un medio la traza la obsecuencia de los periodistas con sus patrones. O sea que obediencia hay siempre. Sí. Y esto que vos decís por ahí ahora es un poco más. Me parece, a ver, no me gusta hablar de periodismo, no me gusta ser prescriptivo, mucho menos sobre el periodismo.
pero tengo la impresión de que las redes distorsionan mucho, introducen las redes y la manía del clic, le metieron al periodismo gráfico el rating adentro, con todo lo que eso puede significar de distorsivo, y después creo que hay un problema con la polarización. La polarización ha polarizado al periodismo. Yo creo que todo el reproche que uno le puede hacer a la política por la polarización infantil, por pensar que todo lo malo está en el otro y todo lo bueno está en mí, que yo no tengo nada del otro, soy totalmente distinto, que no hay continuidades, que solo hay ruptura, etcétera, a la política le hace pésimo, pero al periodismo le hace muchísimo peor. Digamos, ¿no? Porque le hace perder el sentido crítico, el sentido autocrítico, y le quita lo más importante de todo, de lo que nosotros le podemos ofrecer a la gente, que es una visión desde el periodismo, que no te convierta en vocero de tal o cual facción. Y yo lo que extraño un poco en todo el mundo, no es un problema argentino. No, claro, se ve afuera. Es eso. Estados Unidos es un ejemplo. Me llamaba mucho la atención en España, hace años, cuando uno miraba los programas de televisión españoles sobre política y uno decía, pero este está repitiendo lo del PP y este está repitiendo... Bueno, eso que a mí me resultaba muy, muy raro, como medio desvergonzado además, y Aragán, sobre todo Aragán. Sí, hay mucha pereza. Te exime de pensar, sí, total, de hacerte preguntas, de estudiar. Eso ahora creo que se ha trasladado, bueno, en Estados Unidos es peor que acá, ¿no? Sí, sí. Le queremos contar a todos ustedes que lo invitamos a Carlos Pagni porque ha publicado un libro tremendo, ¿no? 700 páginas casi, sobre el conurbano. Se llama El Nudo, lo publicó Planeta, por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina. Y la verdad que es un aporte muy, muy fuerte, muy importante a una discusión que se tiene siempre medio como de soslayo, por lo menos me parece a mí. Aparte el abordaje es impresionante, porque desde el punto de vista histórico hay cantidad de datos, información política, su capacidad de análisis que ya reconocía, volcada a este libro. Pero yo antes de meterme en el libro, te quiero preguntar algo. Me sorprendió, digo, el primer libro de Pagni. Sos historiador, primero, ¿por qué tu primer libro ahora? ¿Y por qué este tema centralmente? Bueno, primero porque el primer libro. Yo cuento una anécdota ahí que me cuenta no es un cura, es un religioso en una villa, en Villa Itatí, donde fui muchas veces... Para tratar de entender. Para tratar de entender. Y dice, la anécdota tiene que ver con un fenómeno fundamental del conurbano. Me dice, le fui a decir lo invité a un vecino de acá de la villa, a ir a la marcha a pie, a la caminata a pie a Luján. Y me dijo, pedime cualquier cosa menos caminar. Porque me he pasado la vida caminando en la provincia de la que yo vengo. Claro. ¿De qué estábamos hablando? De cómo ir a la villa es un salto para mucha gente. Es una evolución, un progreso extraordinario, si vos vas a ver. Entonces el tipo quería hacer cualquier cosa menos caminar. Yo quiero hacer cualquier cosa menos escribir. Porque me paso escribiendo, la vida escribiendo, digamos. El hecho de escribir, ustedes lo saben también, sí. Es un hecho hasta físicamente, es apasionante. Pero implica muchísimo esfuerzo. Mucho esfuerzo, y hay un momento que si escribís mucho, si durante una semana te toca escribir mucho, que a veces me pasa, te agota. Entonces, escribir un libro es agobiante. Es agobiante, es una situación de que si no te arrastra casi como un enamorado, no lo podés hacer porque es algo que se le agrega un peso a tu vida y a tu alma, que tenés todo el tiempo una cosa, a mí me pasa, o me ha enganchado con libros y lo he hecho, o he intentado ideas que me parecían buenas, pero que al quinto o sexto día estaba con un malestar y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué? Muy bien. ¿Entendés? Por algo el señor es psicólogo. Sí. No, pero y no lo haces si estás sintiendo que tendrías que estar haciéndolo. Claro. ¿No? Estás comiendo un asado con tus amigos. Es decir, tendría que estar escribiendo. A mí me pasa cuando hago literatura, pero sé que es distinto registro. Tendría que estar escribiendo. Sobre todo cuando te comprometiste a entregarlo. Entonces, finalmente un grupo de amigos me insistió mucho en por qué no escribís un libro. Básicamente, Ignacio Iraola. Sí, ahí veía que le agradecías a Nacho. De Planeta, Nacho me metió una cariñosa presión. Esto iba a ser,
se llama El Nudo, iban a ser 7 nudos. Que eran 7 ensayos sobre cosas que yo tengo en la cabeza. Y que todos tenemos en la cabeza. Seguramente ustedes podrían escribir el mismo libro. Política y medios, la corrupción, justicia. Y en los grandes temas de la Argentina, y resueltos de la Argentina. Sí. Los temas de los que estamos discutiendo en el fondo siempre. Y uno era el conurbano. Y empecé por el conurbano por Aranería. Porque ya había escrito una nota en La Nación hacía mucho tiempo para el suplemento Enfoques, que era un suplemento como sí, más profundo, más reflexión, sí, más atemporal. Más atemporal. Y digo, bueno, ese capítulo ya lo tengo hecho. Porque... Y no paraste más. Claro, entonces no paré más. No paré más y ya no era lo anterior, que era voy a decir cosas que pensé. No, voy a tener que estudiar y me puse a estudiar. Y me llevó mucho tiempo estudiar muchos temas. Y ir a los lugares y sobre todo a leer, a hablar con gente. Quise también, por una propensión natural, meter algo de historia como si fueran postales, que están intercaladas con los otros capítulos. Que está muy bueno la Federación de Buenos Aires, después te metes con la irrupción del conurbano, el 17 de octubre sería, y el otro es el último periodo, los 20 años. ¿No? Y ese último periodo también me pasó lo mismo que con el libro. Me puse a escribir y es un libro dentro del libro, que son los últimos 20 años de historia. Yo lo pensé, digo, este puede ser un libro aparte. 30, sí. Sí, este es un libro aparte. Yo pensé lo mismo, yo leí la última parte, no las anteriores, y es la historia de nuestra vida también, porque aparecen personajes políticos que uno conoció también como periodista. Entonces vos vas a ver qué vio Carlos, tiene ese registro, a ver qué vio Carlos de esto, de Balestrini, por ejemplo, que ahí nadie sabe quién fue Balestrini, fue un tipo muy importante. El que le dio la autonomía al dualdismo del menemismo en La Matanza, por ejemplo, Pierri, por ejemplo, Toledo, personajes que fueron muy trascendentes y hoy ya nadie sabe quiénes son, y uno vuelve atrás. Te propongo el siguiente ejercicio, que creo que nos va a ayudar a mezclar tu libro con la actualidad. El libro básicamente cuenta el conflicto de cómo delinea la política y la economía argentina el conflicto de intereses entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que recorre, y lo recorre de manera histórica, de manera anecdótica, de manera económica, de manera política, de manera social, con mucha sensibilidad social. Yo lo que te quiero preguntar es, esta semana Macri renunció a su candidatura. Entonces, lo primero es, ¿por qué pensás que lo hizo? ¿Y de qué manera pondrías esa anécdota menor en el contexto del libro que vos acabás de escribir? Muy interesante la pregunta, muy interesante. Primero creo que Macri moría por ser, se dio cuenta de que no podía ser, que tenía un límite, sobre todo en el conurbano bonaerense. Digamos, el dato más anecdótico sería este. Creo que eso nos lleva después a otro problema muy interesante, en el que caigo mucho. Acá hay un problema que planteo todo el tiempo cuando hablo del PRO. El PRO y el conurbano. Pero digamos, fíjate qué interesante lo que estás diciendo, lo que preguntaste, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver la salida de Macri? El conurbano lo hace bajar. El 73% de imagen negativa en el conurbano. En el conurbano. Es decir, no podés encarar un proyecto hoy si no tenés ahí una base medianamente aceptable. Y a partir de esto, yo estoy extraordinariamente admirado de la obra magistral que fue esta salida de Macri de la competencia. Porque la construyó con una capacidad política, simbólica, operativa. Se hizo pedir por todo el mundo de los que le podían pedir o de los que le querían pedir que fuera. Y cuando quedó oculto el dato que no podía ser, ahí dijo, entonces renuncio a un triunfo, no a una derrota. Y hoy el clima que hay dentro del PRO es que renunció a un triunfo. Y por lo tanto la magnanimidad de Macri es extraordinaria. Lo hace en nombre del altruismo, no de la autopreservación. Claro, cuando no podía. Eso es un gran político. Eso es un gran político. Ahora, en el fondo de este problema hay dos problemas que se me ocurren. Estoy pensando a partir... el primero, ajuste y conurbano. Porque Macri está así en el conurbano porque se lo ve como la encarnación de un ajuste económico, básicamente.
mejor dicho todavía, de un ajuste recesivo, como todo ajuste que termina siendo recesivo cuando peleas contra la inflación. Problema del 2018, 2019, digamos, después del 17, problema actual. Ajuste y conurbano. Problema del kirchnerismo también. Es el gran problema de Cristina. Eso a la inversa explica por qué a Cristina la bancan en el conurbano y la rechaza el resto del país. Bueno, claro. ¿Y por qué el conurbano, que es un tema, a mí la paradoja me fascina, como a todos nosotros? Kissinger tiene una frase extraordinaria que dice, la paradoja, que es la fascinación del intelectual es el cáncer del político. El mirar... El dilema, de no encontrarle la salida las dos limpia. caras que tiene algo. Y el conurbano, el papel de Cristina, el papel de Duhalde, que te pone disciplina para hacer un ajuste, disciplina social, que logra que lo absorba, que no haya un colapso, también le pone... a su vez es el límite. Claro. A su vez es el límite. El otro problema, Macri, estamos siempre con Macri y el conurbano, Macri, el desistimiento de Macri y el conurbano, es cómo se hace política en el conurbano. Es un temazo. ¿Por qué? Porque para mí la gran novedad de Macri y del PRO es que es un fenómeno surgido del año 2001, como el kirchnerismo, no peronista, no digo antiperonista, para nada antiperonista, tiene mucho componente peronista, hasta de personal peronista, que a diferencia del radicalismo en su tradición, aspira a representar a los pobres, aspira a cruzar de Adrogué a Bursaco, cosa que a un radical jamás se le ocurriría. Hay una división internacional o nacional del trabajo, digamos. Ahora, con el discurso republicano, si querés, de mérito individual, meritocrático, pro mercado, anticlientelar, ¿se puede hacer política en esos barrios? Esta es una pregunta importantísima para el no peronismo, importantísima para cualquier movimiento de renovación o de regeneración política en un país donde tenés ese fenómeno socioeconómico, esa economía regional, esa sociología. Y es una pregunta muy difícil de responder, que ellos no pueden responder. Vos usás mucho en el libro, yo lo estoy leyendo, es un libraco que necesita tiempo, un libraco en el buen sentido, porque tiene un montón de aspectos que se van tratando. Primero, Borges decía, Borges no es para leer, es para regalar. Está bueno. Sí. Está bueno. Este es para leer y para regalar, y Borges también es para leer y para regalar. Bueno, más allá de la ironía que comparte en ese aspecto Pagni con Borges. Hablas de amenaza, ¿no? De que todo el tiempo es como una administración de la amenaza, ¿no? Lo que está pasando a partir del 2001 con el conurbano. Esta amenaza que claro, después de la invasión esa del 2001, parece una posibilidad. Vos decís, che, se pudre todo. Cuando estaba, antes de que asumiera Massa, ¿qué pensábamos? Se viene el saqueo, otra vez puede haber un estallido social. Lo que yo lamentaba mientras leía esas partes del libro, digo, ¿lo único que hay para dar es eso? ¿La administración de la amenaza? ¿O hay algo más para ofrecer, para decir, che, ¿qué hacemos con el conurbano? ¿Hay algo distinto para ofrecer? Bueno, primero, son dos temas. El primero me interesa muchísimo, porque no es algo solamente reciente. Obviamente que conurbano es un espacio asociado a un momento, que es el 2001. Pero el 17 de octubre también. Claro. Yo ahí cuento... La gente cruzando los puentes. Claro, bueno, ahí hace... No, y lo tuvieron que ir a buscar a Perón para que disuelva esto. Sí. Hay un relato maravilloso de Delfina Bunge, una mujer de la burguesía, hija de una familia nacionalista católica, que ve pasar las masas del 17 de octubre y el relato de ella, con una pluma extraordinaria, es ¿qué quieren? ¿Qué es esta amenaza? ¿Qué van a hacer? Van a romper todo, porque y lo mira desde el punto de vista piadoso católico, además, ¿no? Estos pobres que necesitan caridad. Pero antes de eso, a mí me interesa mucho un fenómeno, un episodio que hubo interesantísimo, que es una marcha que organiza Fresco, el gobernador Fresco, un gobernador fascista, conservador fascista, no fascista, no lo estoy diciendo,
no es la aplicación del término fascismo como algo descalificativo, sino técnico. Un tipo que fue a Italia, se enamoró de Mussolini y quería hacer el fascismo en la Argentina. Hay que estudiarlo a fresco porque es una especie de Juan el Precursor, es el precursor de Perón, que organiza una marcha, organiza un desfile en el año 35, en su campaña a gobernador. Es interesantísimo ver lo que dice Fresco ahí, lo que dice el diario La Nación. Los cronistas de La Nación están viendo obreros, están viendo peones de campo en los que desfilan. Y Fresco ya le habla a obreros industriales. Mira. Estamos en el momento justo del cambio del conurbano. Que puede ser el sujeto al que le habla Perón. Al que le habla Perón y que Perón aprovecha. Ya después hay sindicalización, digamos, es otro tema. Pero lo que me interesa decir es esto. Fresco, ¿de qué habla? ¿Qué es esto que pongo yo acá en movimiento por la Avenida de Mayo, etcétera? Un ejército pacífico, pero es un ejército. Acá hay violencia contenida, violencia disciplinada, que yo les prometo a ustedes poner al servicio de un orden. Perón es exactamente lo mismo. Perón es exactamente, el fenómeno central de Perón es eso. Bergoglio es eso. Digamos, Bergoglio cuando sale de la teología de la liberación y va a la teología de la pobreza y renuncia a los curas del tercer mundo marxistas. Para ser el padre Pepe. Para el padre Pepe esto es para contener, esto no es para cambiar, esto no es para revolucionar nada, esto es para que las cosas se mantengan en un orden piadoso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en todo el recorrido de la historia argentina el conurbano es una amenaza. Y sobre todo en la cabeza de la clase media y en el relato periodístico. Es algo que está ahí, que en cualquier momento viene y toma todo. Míticamente, ¿no? Sí. Y después eso, lo increíble es que eso se realizó. Entonces es cierto. Y si uno mira el discurso de Cristina y el discurso de Néstor Kirchner a lo largo de todos sus años de gobierno hasta el 2015, después cambia la cosa, es cuidado porque en cualquier momento, si ustedes no apoyan, volvemos al 2001, ¿eh? Carlos, hubo un episodio en estos días que para mí es interesantísimo y que tiene mucho que ver con lo que estás hablando, que es la discusión que tienen al aire Cristina Pérez y Juan Grabois. No sé si la escuchaste. Sí, la escuché. Donde Juan Grabois termina insultando a la madre, pero se sacó. Claro, pero cuando él explica lo que le pasó, dice, es muy injusto lo que hacen. Todo lo que sea. Hay un momento donde ella le dice, le dan tierras a gente de La Matanza. Así empieza. Aparece el significante La Matanza ahí. Conurbano. Que él le dice, ¿de dónde sacaste una cosa así? Vos sos prejuiciosa, sos clasista, sos racista, sos sexista. Y ella en el medio dice, bueno, hacen lo mismo que con los mapuches. O sea, una unidad de La Matanza a los mapuches que no existe salvo la mente de alguien. Me parece, o no sé cómo pensás vos esto dentro de la conceptualización de tu libro, porque ahí hay dos miradas. Un tipo que se ofende por la manera en que lo tratan, el conurbano si querés, y otro que mira al conurbano como el lugar al que le regalan cosas a la gente que invade territorios de otros, que le dan territorios que no le corresponden. Digo, no importa Grabois y Cristina Pérez acá, quiero decir, hay dos miradas ahí que de alguna manera son las que confrontan en tu libro, o no sé cómo lo verás vos. Bueno, muchas cosas para decir sobre esto, pero quiero completar. Es que lo de Ernesto me obliga a completar, no es que me desvía. Primero, me parece que hay un marxista que te diría, confunden un fenómeno estructural, encarnan un conflicto estructural de la sociedad en agentes concretos de carne y hueso. Usted, Grabois, es el que me roba mi casa. Bueno, lamento la simplificación. Digamos, me parece de una superficialidad extraordinaria. De ambos lados. De ambos lados. Porque Grabois también le termina diciendo, sos una basura, porque vos sos la que le está sacando las cosas. Vos. Si no, por vos no habla un sistema, por vos sos vos. Claro. Ahora, la pregunta última, porque es cierto, este problema, que es el problema de una economía que no funciona desde hace 50 años posiblemente. Claro, porque, paréntesis pequeño, perdón, ese es el problema. Claro, obvio. Que antes eran trabajadores en el 17 de octubre y ahora son pauperizados. Exacto, entonces hay un modelo productivo, hay un modelo económico que se agotó, que dejó de funcionar, te diría simplificando muchísimo, por falta de dólares, porque no generaba los dólares necesarios para que funcione, a mediados de la década del 70,
Eso está explicado, muchos economistas lo explican muchísimo mejor que yo, Gerchunov, Rapete, digamos, hay toda una corriente de la explicación económica histórica que lo explica muy bien. Y eso, bueno, se ha convertido en lo que Alperín llamó la larga agonía de la Argentina peronista, no del peronismo, de esa Argentina. Y nos encontramos con este fenómeno, que es hijo de muchas crisis acumuladas que han generado pobreza y hemos transformado la economía argentina en una máquina de generar pobres. Este es el problema. Eso obviamente genera otras patologías. Una de esas patologías, que es la que en el fondo le está molestando a Cristina Pérez, es el clientelismo, que es una forma de manipulación de la necesidad. Digamos, Santo Tomás en la Edad Media decía, el que maneja la necesidad maneja la libertad. ¿Cómo se hace? Vuelvo a Macri y el conurbano. ¿Cómo se hace para hacer política sin clientelismo en esa región? ¿Cómo se hace? Me respondo, una revolución económica. Una revolución económica que dure mucho tiempo, que genere nuevas formas de creación de riqueza y de bienestar. Sí, Pañi, pero no es así. Porque hay un 10, un 15% de la gente que ni siquiera la sacás con una revolución económica. ¿Qué hacemos entonces? ¿Le damos una jubilación y reventamos la ANSES? ¿O le damos un plan social ligado a alguna forma de reinserción en el sistema? ¿O habría que dar una asignación universal no por hijo? General. Digamos, ese es un debate que no está. Y hay una fantasía respecto de que con distribución se resuelve, y hay una fantasía respecto de que con creación de riqueza solo se resuelve. Y ninguna de las dos es cierta. Tenemos que pensar el problema de la riqueza y tenemos que pensar el problema de la pobreza juntos. Y esto es una cuestión pendiente a la que yo no veo abocada hoy a la clase dirigente argentina. No hablo de la política solamente, Digamos, me parece que es un tema que por eso está así el conurbano, porque esto se sigue haciendo solo, ¿no? Hay una inercia en la cual la política no interviene. En el fondo es un fracaso de la política como forma de intervención de la voluntad sobre el proceso. Esto es lo que ha dado este sistema. En algún momento, yo no sé si eso lo tocase en el libro, no lo vi todavía, se hablaba de, porque en el fondo contás un lugar, ¿no? Sí. De incidir en el lugar. Yo he escuchado algunas teorías, fragmentarlo, separarlo. Vos explicás muy bien, creo que está en el prólogo, que es un conglomerado heterogéneo el conurbano. Hay de todo, hay pymes, hay nada. No es que es un universo de desclasados, sino que... A mí me gusta mucho lo que escribió Saborido sobre el conurbano. No sé si... Es buenísimo, sí, sí. Y él dice dos... Me acordé de Saborido recién porque él le pone mucho énfasis al nombre La Matanza. Que es extraordinario como nombre. Claro. ¿No? La Matanza. Ya viene la violencia desde el nombre con los españoles. Pero, ¿no viene de los mataderos? Viene de los mataderos, de la matanza de vacas. De carnear cerdos y vacas, etcétera. Pero adquiere después una como dimensión. Como mataderos en la capital. Le vamos dando, claro, pero le vamos dando un nombre interesante. Espantoso. Va cambiando, ¿no? Oscuro, sangriento. El nombre es arquetipo de la cosa, decía. Claro. Y Saborido dice otra cosa, que me gusta mucho. En el conurbano hay gente que en un tercer piso, mirando al río, come sushi. Sí, claro. Digamos, también es eso el conurbano, sí. ¿No? Muy importante como fenómeno, porque no es el lugar de la pobreza solamente, es el lugar de la desigualdad creciente. Es decir, el otro día hablamos con Ernesto de que en el año 74 el índice, digamos, para decirlo sencillo, el nivel de cohesión social, de integración social que tenía la Argentina era equivalente al de Francia hoy, 74. Hoy estamos como Perú, como un Perú que evolucionó, digamos. Perú hizo el camino inverso. Nosotros estamos haciendo el camino inverso de Chile, de Uruguay, de Perú, de Brasil, en el sistema que quieras. Nosotros vamos en sentido contrario. Entonces, es eso el conurbano. Es un lugar de fragmentación que se va guetificando. Pero hay con las villas y con los countries. ¿Hay alguna posibilidad de bueno, incidir? No, pero no contesté lo que estabas diciendo. Eso te preguntaba. ¿Cuánto tiene que ver lo administrativo en eso? Mucho, pero no es el tema. Además hay un tema administrativo. Digamos, cuando vos miras la administración, los mismos temas están distribuidos de manera no coordinada entre
el municipio, la provincia y la nación, seguridad, por ejemplo, transporte, salud, es imposible de coordinar. Claro. Está pensado para que haya un caos administrativo. Eso, si yo mejorara eso, ¿cuánto muevo el amperímetro? Creo que muy poco, pero obviamente que eso tiene Mejora, que ver. pero no es determinante. No, lo determinante yo creo que es las condiciones que tiene la economía argentina para mejorar la calidad de vida de la gente y para que funcione más o menos sin una mega crisis. A ver, en la vida nuestra, ¿cuántas crisis tuvimos? Ya hay cada vez más rápido, cada vez más seguido. Ya no es cada 10 años. Entonces estamos, y este es el tema de este año, yo creo, estamos al final de un largo viaje. Lo que va a doler, ¿no? El episodio, el ciclo 2003-2013, que en toda la región fue distinto, sobre todo por los precios de las commodities, todo lo que sabemos, China, la demanda asiática, la Argentina fue de los que peor lo aprovechó. Ese ciclo le dio al kirchnerismo la idea de que se podía refundar el orden anterior. Es como un espejismo. Y ahora tienen que hacer el ajuste de que no se puede volver a la Argentina de Néstor, porque no hay una Argentina de Néstor. Hubo una circunstancia histórica que permitió determinado nivel de expansión, que lo aprovechamos haciendo un estado elefantiásico. Y ahora estamos al final. No sé si tenemos y lo tiene que arreglar esta gente que estamos viendo. Lo tiene que arreglar Reta, Bullrich, Guado de Pedro, Grabois, Kicillof o Alberto. ¿Por qué te reís cuando digo Alberto? No, me río de todo, digo. No, te estoy jorobando. Pero no, bueno, Alberto... Me estoy vengando, vos sabés lo que da la impresión de que estás saliendo estás de salida. No, espera, déjame hacerte... Vos en un momento hablaste que el fracaso político es el fracaso de la voluntad para incidir en el proceso. Sí. Y te voy a plantear algo que es muy metodológico, de casi filosófico de percepción. ¿Puede la voluntad incidir en el proceso? Aún si fuera el Bayern Múnich el que nos gobierna, que no es. O la selección nacional. Esa es una vieja pregunta que se hace en las ciencias sociales, digamos. ¿Cuánto interviene el líder y cuánto interviene la voluntad y cuánto es una estructura que se va moviendo a sí misma? A ver, la Argentina no fue Latinoamérica durante un tiempo porque tuvo un arranque en el siglo XX que la despegó violentamente de América Latina. Las condiciones materiales de ese arranque desaparecieron en 1930, después reaparecieron por tiempo, pero bueno, y vivimos de esa herencia, y vamos cayendo. En un conflicto muy fuerte entre el presente y el pasado, que complica un poco más las cosas, porque Bolivia, Brasil o Perú no fueron eso, con lo cual tienen una cosa estable que no extrañan algo por lo cual quieren volver. Correcto. El otro día hablaba de las cifras de empleo con Luis Campos, que es para mí el mejor especialista respecto de esto, y le decía, ¿por qué tenemos casi pleno empleo? Porque somos Latinoamérica, me decía. Le digo, ¿por qué? Porque somos Latinoamérica. Porque Latinoamérica se caracteriza por altos niveles de empleo, con bajos salarios y altos niveles de informalidad. Y entonces, trabajadores formales pobres. Claro. Lo que vos ves elementos que parecen positivos. Crecimiento de la venta de motos. Pero cuando vos le preguntás a un especialista de consumo, te dice, pero fíjate la de autos. Eso está cayendo violentamente. Eso es Latinoamérica. Entonces, tal vez la política, nosotros los vemos como muy pobres porque no pueden manejar el proceso con la voluntad, pero tal vez eso sea, la incidencia de la voluntad sobre el proceso sea marginal y no tenga más remedio que administrar esa caída, mal, bien, como le sale más o menos. Esa es una pregunta como muy de fondo. Yo creo que eso es relativo. Digamos, es cierto. A ver, hay un autor que se llama George Friedman, no es Thomas Friedman, es igual el apellido, pero es otro que se dedica a temas globales de inteligencia. Y le piden que escriba un libro que se llama La próxima década. Debe ser 10 años. Lo escribió. Muy bueno el libro, sobre relaciones internacionales en una década. Después le dijeron, ya que salió tan bien el libro, escribite uno sobre el próximo siglo. Y dice, me mataste. Porque la próxima década yo la puedo descifrar sabiendo qué tienen en la cabeza los actores. El próximo siglo son los vientos del mundo, que no sé cómo van a ser. Ya el papel del decisor, el papel del Kissinger del momento, del Bush del momento, del Churchill del momento, empieza en la larga duración uno lo ve como menos relevante. Es así, es lo que vos decís. Pero en ese proceso que planteás, no sé si hubiera sido lo mismo ese proceso sin un Roca, sin un Sarmiento que vio el mundo, que dijo acá, nuestro negocio es venderle materias primas, ponerle comida en la panza a los ingleses que están haciendo una revolución industrial, y para eso voy a crear el observatorio astronómico para que los barcos puedan tener una carta del hemisferio sur que todavía no hay y puedan venir al puerto de Buenos Aires. ¿Alguien lo pensó? Podrías no haberlo pensado,
pero alguien lo pensó. Digamos, hay un factor individual de intervención en la cosa. Roca, Perón, digamos, hubiera sido lo mismo ese desarrollo del sindicalismo y de la industria en la provincia de Buenos Aires, y Perón, que venía de Italia, viendo lo que vio en Italia, no intervenía como intervino, digamos. Y podemos ir más allá. Sí, lo que decía Alberdi, ¿no? Gente mirando la próxima generación, no la próxima elección. Sí, y con ganas de intervenir, sí, con voluntad de intervenir. Digamos, podría no haber habido juicio a las juntas. Claro. ¿Por qué no? Podría no haber habido. De hecho, hubo toda una propuesta de que no haya juicio a la junta. Y en los países de la región voluntad del líder. Es cierto que esa voluntad es acotada, es cierto que esa voluntad requiere inteligencia. Hoy creo que es central ese tema. A mí te regalo cualquier receta económica para lo que viene. Tráeme liderazgo, tráeme inteligencia política. Solo una nota al pie de página para provocar, porque me llamó la atención mucho a mí que lo leí, sobre lo que vos decías respecto de el avance que tuvo la Argentina, la gran incorporación igualitaria de inmigrantes a comienzos del siglo XX, que se refuerza después con el peronismo. Tulio Alperín Dongui, que probablemente haya sido el mejor historiador argentino, y a quien no se puede reprochar en absoluto que no haya tenido una posición progresista, te diría socialdemócrata de centro izquierda en su visión del proceso histórico, en una entrevista fantástica que le hacen en el año 98, se la hacen José Carlos Chiaramonte y Oscar Terán, dice: el problema es que tendríamos que haber tenido conservadores un poco más de tiempo. Nos democratizamos demasiado rápido. ¿Eso dice? Sí. Que es muy, si querés, gorila. Hubo un proceso demasiado rápido de democratización. Tendríamos que haber tenido una década más conservadores para armar una economía más sólida antes de distribuir. Porque fue una democracia demasiado prematura. Es una idea muy difícil de formular. Sí, claro. Muy... Lo querés matar, ¿eh? Lo querés matar. Lo querés matar, pero lo dice y da argumentos que te dejan pensando, ¿no? Mira vos. Mira, llevamos 40 minutos hablando, ya estamos un poquito atrasados. Está con nosotros Carlos Pagni, presentando de alguna manera en este pase el nudo, por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina, que acaba de editar Planeta. Yo lo recomiendo, Ernesto, también, me parece. Muchas gracias. Porque abre un montón de temas, además te permite revisar la historia argentina, te permite hablar de este lugar que es el conurbano, que genera miedo, pero a su vez uno imagina que si se soluciona, dice, che, solucionás el conurbano, solucionás el país de alguna manera, ¿no? Y además ves un tipo haciéndose preguntas. Que eso está buenísimo. Cuando lo lees a Carlos, es que de las mejores virtudes que tiene, entre varias, gente haciéndose preguntas y tratando de responderla como puede, con los elementos que hay, pero son preguntas que te queman todo el tiempo. Entonces, yo le quiero preguntar la última cortita en el estribo de... Les quiero agradecer. De coyuntura. Hay un cambio grande, lo decíamos ayer con Ernesto en el pase, ¿no? Si se fue Macri del RIN electoral, a pesar que no de la política, y Cristina Kirchner ha dicho ya 2 veces que no va a ser candidata. Sí. Es una elección realmente diferente en un paisaje complejo. ¿Qué perspectiva tenés? ¿Qué ves? Creo que lo más importante, no de lo que veo, de lo que quiero, es que haya primarias y que se legitimen líderes. Y que en el proceso, no en el resultado, en el proceso que me lleva a competir y a intentar ganar, haya conductas necesariamente virtuosas, inteligentes, que vayan cerrando la brecha que hay entre la gente y la política. Porque si esto no sucede, me temo que vamos a un proceso, a una deriva desagradable desde el punto de vista político, digamos. A mí me inquieta mucho el nivel de desapego que hay entre los políticos y la gente, entre la gente y la política, los niveles de abstención que hubo en el 2021, los discursos antipolíticos con un nivel de ingenuidad y de simplificación aberrante. Todo eso me parece que son signos de descomposición que están hoy delante de nosotros y que se resuelven con más política, con más diálogo entre la gente y el dirigente, y que las internas nos van a servir para que eso eventualmente hay una oportunidad de que se recomponga y de que aparezcan liderazgos nítidos. Si aparecen esos liderazgos legitimados, Macri y Cristina, bueno, tendrán que ver cómo se ubican, pero va a haber otros actores. Muchísimas gracias. No, estoy muy agradecido yo. Muy agradecido. Carlos Pagni.